Dios les bendiga en este día, hermanos. Qué bueno saludarles por este medio. Espero que estén atentos este día a la palabra del Señor y lo que Dios nos está hablando en estos tiempos, ¿verdad? Gracias al Señor estamos de pie, estamos con vida, tenemos nuestra familia en paz, bendito Dios, y que el Señor nos ha cubierto hasta este día. El Señor ha estado con nosotros todo este tiempo y lo estará porque son sus promesas y nosotros necesitamos creer a Dios y no dudar de lo que Dios ha hablado y de sus promesas que Él tiene preparadas para nosotros. En esto está la palabra del Señor. La palabra es la que a nosotros nos enseña, la palabra es la que a nosotros nos instruye de todo lo que realmente quiere Dios hacer en este tiempo y en el tiempo venidero. Amén. Gloria al Señor, bendigo su vida. Amén, y declaro la paz de Cristo en su casa, en su familia. Declaro sanidad para aquellos que quizás han estado enfermos y declaro también la provisión del Padre, la provisión del cielo, ¿verdad? Porque Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Sí vamos a estar pasando quizás muchas dificultades en lo monetario, pero eso no importa, amén. Lo importante es que estemos vivos, que estemos con salud para resolver todas estas cosas, porque Dios es fiel y seguirá siendo fiel todo el tiempo. Amén. Gloria al Señor. En este día quiero hablarle de algo que tiene que darse cuenta, ¿verdad? Por medio de la palabra, y quizás específicamente en la palabra no diga constentualmente esa palabra de teocracia y democracia. Democracia y teocracia son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Son dos normas muy diferentes y en este día quiero hablarle de qué se trata esto, porque no sé si usted ha leído el libro de Apocalipsis y hay mucha gente que no le entiende a la palabra en el libro de Apocalipsis, no le entiende las revelaciones del Padre, y es que para entender el Apocalipsis hay que leer desde el Génesis, porque si usted no lee desde el Génesis, no puede entender realmente el principio y el fin de todas las cosas, porque el Génesis es el principio y el Apocalipsis es el fin de todas las cosas. Como dice la palabra, Dios, nuestro Dios es el alfa y es la omega. Entonces, tiene un principio y tiene un fin todas las cosas. La creación fue el principio, ¿verdad? Y el final de los tiempos es el libro de Apocalipsis. El principio fue el Génesis y el fin es el Apocalipsis, donde están escritas todas las cosas. La palabra fue inspirada a hombres por medio del Espíritu Santo para que fueran escritas. Las palabras, ¿verdad? Las profecías, las promesas que el Señor le ha dado a su pueblo, y realmente las profecías del futuro, lo que está por venir, lo que realmente estamos viviendo, que es la palabra de Dios, la verdad del Señor. Amén. Y entonces sabemos que en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se habla de 7 iglesias, 7 épocas en la edad de la iglesia. Amén. Y usted sabe que hay 7 condiciones donde Dios habla de cada una de esas iglesias, que entraron cada una de ellas en una condición. Cada una de esas iglesias entraron en una condición espiritual muy diferente. Y entonces dice que la iglesia estaba en enseñanzas falsas. La iglesia había entrado en doctrinas diferentes a las que el Señor había argumentado y enseñado. Amén. Y en estas iglesias, que es la iglesia de Efeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿verdad? Son las 7 iglesias que se revelan en el libro de Apocalipsis, y que ahí se habla de la condición espiritual de cada una. Sabemos que en estos tiempos nosotros quizás al leer la palabra y a leer textualmente lo que se describe de cada iglesia, podemos identificarnos cómo está la iglesia de nosotros, cómo está, ¿verdad? La iglesia que es nuestro propio templo, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? Amén. Entonces, a través de las 7 iglesias podemos entender lo que Dios nos explica. En la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Dios habla muy tremendamente. Realmente las 5 iglesias ya pasaron, pero ahorita en este tiempo ya solo queda la iglesia de Filadelfia y la iglesia la Odisea. Son 2 tipos de iglesias. Una iglesia, ¿verdad? Que va a ser raptada, y otra iglesia que va a ser dejada. Amén. Dice la iglesia, la Odisea, una iglesia tibia, satisfecha, sintiéndose completa y segura en su comodidad y riqueza material. Amén.
dice que esta iglesia estaba tibia. Si entendemos la palabra en el libro de Apocalipsis 3:16, Dios nos habla de la iglesia tibia, de una iglesia que está a medias con Dios, de una iglesia que no se ha entregado por completo al Señor, de una iglesia que empezó bien, pero a mitad del camino fue creciendo, Dios le fue dando lo que necesitaba, Dios le fue proveyendo, la persona fue cambiando, fue mejorando en su estatus social, amén, y podemos hablar en lo que es lo material. Y esta iglesia se sintió satisfecha y completa y segura porque creyó que lo que tenía pues aseguraba, no había necesidad ya. Entonces entró en la comodidad, amén, y entró en esto de buscar lo que es la riqueza material, no una riqueza espiritual. Abandonamos a veces la riqueza espiritual que tiene más valor, ¿verdad? Abandonamos esa riqueza espiritual por tener una riqueza material y cambiamos, ¿verdad? Lo que obtuvimos al principio, que es la riqueza de nuestra espiritualidad. Amén. Teocracia y democracia tiene que ver con el gobierno de las gentes. Teocracia tiene que ver con el gobierno de Dios y democracia tiene que ver con el gobierno, ¿verdad?, humano. Dice, esta iglesia comenzó siendo pocos y rechazados por el paganismo romano, que era la religión oficial del imperio. Pasando el tiempo, el número de creyentes se multiplicó y se hizo una congregación muy numerosa, y por consiguiente empezaron a recibir reconocimiento ante la sociedad y delante del gobierno. Fueron obteniendo honores entre ellos mismos y bienes materiales, y llegaron a un nivel de grandeza religiosa. Por eso el Espíritu Santo le reprocha a esta iglesia la Odisea, amén, porque comenzaron pocos, ¿verdad? Como cuando comenzamos con los hermanos, amándonos unos a otros, y somos poquitos, y hay un abrazo, y hay un cariño, hay una unidad, amén. Pero a medida que van creciendo las iglesias, entonces se va perdiendo ese afecto, se va perdiendo la entrega, se va perdiendo el compromiso y se va perdiendo el anhelo, se va perdiendo la sed, el hambre de buscar a Dios, porque quizás usted llegó a la iglesia deprimido y ahora ya no está deprimido, tiene gozo, tiene una palabra de Dios en usted. Quizás llegó a la iglesia sin nada y ahora Dios lo ha bendecido materialmente. Llegó a la iglesia con un matrimonio destruido, pero ahora el matrimonio ha sido restaurado. Entonces, esto tiene que ver con la iglesia Laodicea. La palabra del Señor es bien clara y mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 3:16. Se lo voy a leer porque realmente es una palabra que el Señor me entregó a mí en una madrugada y me habló de esto. Y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Mire qué tremendo lo que dice la palabra, lo que nos dice el Señor, que está viviendo esta iglesia, la Odisea. Y posiblemente en estos tiempos la gente así estemos tibios. Y dice la palabra muy claro que el Señor nos va a vomitar a los tibios. O estás helado o estás caliente, porque a veces nosotros estamos a medias. No queremos un compromiso literalmente con Dios, no queremos casarnos con Dios, queremos estar a medias, queremos estar de lejitos y no teniendo un compromiso, no casarnos con el Señor. Un compromiso con Dios es comprometernos con el Señor, comprometernos con Dios, de ser fieles, comprometernos con el Padre, de crecer, de madurar, de buscar, de estar atentos. Amén, de estar nuestro oído atento a la palabra del Señor, a la voz de Dios, y ser obedientes. Amén, y que el Señor nos pueda guiar en este camino. Comprometerse con Dios no es ir a la iglesia de vez en cuando. Comprometerse con Dios es estar comprometido. Usted no va a estar con su esposa de vez en cuando, va a estar todo el tiempo, igual que con su familia, todo el tiempo, igual con Dios. Dios quiere una iglesia fiel, quiere una iglesia comprometida, no una iglesia adúltera. Amén, gloria al Señor. Entonces,
Dice aquí que esta iglesia empezó a tener reconocimientos, fama y todas esas cosas. Y entonces creo yo que a esta iglesia se le subió el ego, la vanagloria, y sintió que ya no necesitaba, ¿verdad?, conectarse con el Señor, sino que se volvió tibia. Entonces dice aquí, los mensajes y profecías que tienen que sujetarse a la verdad, y si no se basan en la verdad se convierten en enseñanzas falsas. Amén, porque nosotros tenemos que predicar un evangelio puro, un evangelio que esté escrito, una palabra que esté escrita en la Biblia. A veces nosotros creemos a palabras que ni siquiera existen en la Biblia, palabras que nos dicen a nosotros o cosas que nos dicen que podemos hacer y realmente no están, ¿verdad?, no están en la Biblia, no están sujetas al Señor, no están ahí escritas. Entonces nosotros a veces entramos en enseñanzas de nosotros mismos. A veces hay gente que tiene su propia Biblia, hay gente que maneja su propia Biblia porque maneja sus propias razones, maneja su propia palabra, no lo que está escrito en la palabra del Señor. Y realmente la que está escrito en la palabra del Señor, esa es la palabra verdadera. Amén. Dice, convierten en enseñanzas falsas. Si este mensaje de las iglesias de Asia y Laodicea, amén. El evangelio de la gracia que predica Pablo, los cristianos se descuidan y confían en ellos mismos, no en Dios. Por eso llegan al grado de exaltarse ellos mismos. Amén. Mire qué tremendo. El evangelio de la gracia que predica Pablo, los cristianos se descuidan y confían en ellos mismos, no en Dios. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que nosotros ya no vivimos bajo la ley, pero no nos olvidemos del Antiguo Testamento, porque realmente lo que estamos viviendo en estos días tiene que ver con el Antiguo Testamento. La muerte de los primogénitos, de los ancianos, y las plagas que estamos viendo en estos tiempos tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué estamos viviendo el Antiguo Testamento si estamos bajo la gracia de Dios? Es porque no podemos obviar, ¿verdad?, la palabra del Señor, la obediencia hacia Dios. No podemos obviar todas las cosas que acontecen. Amén. Lo que estamos viviendo es a causa de la desobediencia del mundo, a causa de la desobediencia del hombre, de la mujer, a causa de la obediencia de los hijos, de los padres. Amén. Estamos viendo el cumplimiento, ¿verdad?, de la palabra. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos dice que el Señor vino a morir por nuestros pecados de una vez y para siempre, y por eso es que estamos bajo la gracia de Él, estamos bajo el perdón de Él, porque antes la gente que pecaba era matada a piedras y todo eso, y era colgado de un madero, y ahora pues el Señor ha traído el perdón, y por eso nosotros estamos todavía de pie, ¿verdad? La humanidad todavía existe a causa del perdón de pecados, pero la gracia tiene que ver con aquellos que realmente, amén, temen a Dios. El hombre ha perdido el temor a Dios y se justifica de su pecado, y no podemos caer en eso. Hay doble gracia, y doble gracia es para aquellos que aún conociendo a Dios caen y tienen la oportunidad de arrepentirse y de cambiar su vida de una vez por todas. Amén. El evangelio de la gracia, así es. Dice, por eso llegaron al grado de exaltarse ellos mismos, gloriándose de forma soberbia. Estamos hablando de la iglesia de Asia. Llegaron a exaltarse de ellos mismos y entraron en una soberbia. Iglesia rica, elegante, poderosa. Había orgullo, ¿verdad?, en los miembros. Unos menos y otros más. Se repite el cielo de la iglesia antigua de este tiempo. Amén, gloria al Señor. Repetimos esos ciclos. Son cosas repetitivas que han venido a causa del pecado, a causa de todo lo que aquí acontece. Mire, usted puede ser cristiano y no cristiano, pero en usted hay cosas, ¿verdad?, como cristiano y como no cristiano, que a Dios no le agradan. Dios nos ama a todos, porque Él nos creó a todos, y le conduele que nosotros pequemos, se conduele que nosotros estemos dispersos, se conduele de que nosotros andemos apartados de Él, se conduele de que una iglesia
que ha conocido al Señor no le tema, sino que caiga en la tibieza. Es peligroso, ¿verdad? Caer en la tibieza. Dice, después de ser grupos de casa, cristianos se vuelven organizaciones. Esto es real. Hoy en día lo importante es el número de integrantes en su lujo y en el templo y en los títulos y pompa majestuosa. Amén, así es. Creo que la iglesia primitiva nos da un gran ejemplo a nosotros. Y es que el Señor Jesucristo predicaba en todas partes. El Señor, ¿verdad? Predicó con humildad, predicó a todos por igual, a prostitutas, sanó enfermos, paralíticos, sanó aquella mujer de flujo de sangre. Se manifestó en todas partes y él amaba y sanaba, no andaba mirando quién. Él tenía su humildad y no había lugar donde él no fuera que hubiera un milagro. La única ciudad que no hubieron milagros, fue la ciudad de Nazaret, a causa de que no le recibieron, vieron una familiaridad con él porque ahí nació, y por eso dice, los suyos vino y los suyos no le recibieron. No hubieron milagros en ese lugar porque decían, ¿quién es ese? El hijo de José. ¿Quién es ese? Yo lo conozco. Entonces posiblemente, ¿verdad? A causa de eso, hay una palabra en el libro de Lucas que dice, nadie es profeta en su tierra, pero realmente esto es que nos familiarizamos con el manto, nos familiarizamos con la persona y no creemos en que pueda el Señor usar esa persona para que hayan milagros. Entonces, los milagros solo suceden por la fe suya y por la fe mía. Los milagros no van a suceder si yo tengo fe y usted no la tiene. Entonces tiene que haber de común acuerdo, mi fe y su fe, para que el milagro se dé. Amén, porque el Señor es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo por los siglos de los siglos, el mismo Dios que sanó a la mujer de flujo de sangre, el mismo Dios que levantó al paralítico de Betesda, el mismo Dios que hizo milagros inusuales en la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios, la Trinidad. Él es el que está ahora. Y si usted le cree, usted va a ver milagros, ¿verdad?, en su vida. El problema es que nosotros entramos en que después ya se van formando los grupos denominacionales, qué sé yo, organizaciones, y van olvidando lo que es la esencia. Vamos olvidando nuestra humildad, vamos olvidando el primer amor, el día que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y es como esas parejas que dicen, pues nos vamos a divorciar porque ya no siento amor por ella, ya no siento amor, ya no la quiero. Imagínense qué terrible es que se nos termine el amor. Entonces, muchas veces eso sucede, que el primer amor que usted tuvo, el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, se fue apagando, y entonces eso es el peligro de llegar a ser un cristiano tibio. Amén. Lo que conocemos al Señor, sabemos que Él quiere que su pueblo sea humilde y podamos valorar la palabra que está escrita y aprendamos de ella. Amén. Todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Si usted busca la palabra, va a haber en usted conocimiento, va a haber en usted sabiduría, no va a haber ignorancia. Si usted busca la palabra, usted va a ser abierto su entendimiento y va a venir la sabiduría del Señor a su vida, y usted va a errar menos, se va a equivocar menos. ¿Por qué? Porque está la palabra y en la palabra está la vida. Entonces podemos entender que la misma palabra a nosotros nos corrige, nos dirige, nos enseña, nos aconseja. Amén. Dice, el mensaje de la humillación está escrito desde el Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Desde el Génesis hasta Apocalipsis está escrita la humillación. Dice, el amor, para caminar en la verdad tenemos que caminar en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es real. Eso es real. Para que nosotros podamos caminar en la verdad, tenemos que caminar en el amor de Jesucristo. Amén. Y eso está escrito en la palabra. Nosotros sabemos que el Señor a nosotros nos habla a través de su palabra, y todo lo que está escrito aquí es lo que tiene la verdad y es lo real y lo verdadero. No es lo que otra persona está hablando y diciendo o lo que está inventando. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que buscar a tener este conocimiento de la palabra del Señor. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 15:5. Mire qué tremendo. Dice, yo soy la vid
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Si usted no depende de Dios, entonces ¿qué va a hacer cuando venga la tribulación, cuando venga la angustia, cuando venga la enfermedad? Cuando venga la falsedad, cuando venga la mentira, cuando venga la doctrina falsa, si usted no tiene conocimiento de su Dios, entonces ahí está el problema, que nosotros tenemos que permanecer en Dios, porque sin Él no somos nada. Usted y yo no somos nada sin Él. Si Él está con nosotros, amén, Él está con nosotros. Nosotros no vamos a perecer, nosotros tenemos una verdad y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Amén, llevaremos fruto. ¿Cómo va a crecer usted? ¿Cómo voy a crecer yo? Solamente por medio de la palabra, solamente por medio de la presencia, solamente por medio de la oración, porque la oración te lleva a tener unción. Si no hay oración, no hay unción. Entonces necesitamos permanecer en él, porque si no permanecemos en él, dice que apartados de mí nada podéis hacer, y eso es real. Si nos apartamos del Señor, prácticamente nos morimos. Amén. Necesitamos depender de nuestro Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué es tan común el espíritu de soberbia de la iglesia Laodicea? Hay que entender la diferencia entre teocrático y autocrático. El gobierno teocrático es el que Dios gobierna directamente. Amén. Cuando usted es gobernado por Dios directamente, usted está en teocracia. Pero cuando usted se deja gobernar por otros sistemas, amén, por otros tipos de gobiernos, entonces usted está en un gobierno democrático. Cuando nosotros dejamos que sea Dios gobernando nuestra vida directamente del cielo, amén, entonces estamos en un sistema teocrático, y ese es el sistema del gobierno de Dios. El democrático es el sistema del gobierno humano de la tierra, pero el teocrático es el sistema del gobierno del Espíritu Santo, de Jesús de Nazaret, de el Abba, del Padre, del Jehová de los ejércitos. Amén. Escoge su gobernante, gobierno autocrático. En los tiempos que vivimos, este es el sistema, es la voz de un solo hombre. A veces opera entre el gobierno de Dios líderes religiosos usando astucia y aprovechándose de la gente, manipulan, se apoderan, se adueñan de la congregación, se convierten en monarcas. Las organizaciones utilizan esto como gobierno democrático, manipulación política. Mire qué tremendo. La palabra del Señor dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Cuando un evangelio está siendo manipulado, ovejas manipuladas, obligadas, no hay libertad. Acuérdese que Cristo a nosotros nos libertó en una cruz. No para que siguiéramos cautivos, no para que sigamos atados, no para que sigamos amordazados, no para que sigamos siendo esclavizados. Dios murió en una cruz, y le voy a decir algo, y le voy a predicar totalmente siempre de la cruz, porque en la cruz es donde está la verdad. Cristo nos redimió a nosotros de la muerte en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió a nosotros de maldiciones en la cruz del Calvario. Él nos mostró ahí que Él nos dio la victoria en esa cruz, nos dio la victoria contra todo ataque del enemigo. Así que nosotros no podemos vivir en un gobierno democrático. Usted necesita entender que usted depende del Dios del cielo. Su Padre la redimió, la salvó, la limpió, la purificó, la hizo justicia. Entonces necesitamos nosotros abastecernos de ese reino. Los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador sabemos que nosotros aquí andamos de pasada
nada y que somos peregrinos, porque un día el Señor nos va a recoger como sus hijos, amén, y que nosotros tenemos herencia en el reino de los cielos. Ese es, ¿verdad?, nuestro lugar, el reino de los cielos. Vinimos a esta tierra, pero estamos de pasada. Venimos a cumplir un propósito, y el propósito es el propósito del Señor, el propósito de ser hijos de Dios, amén. Entonces usted tiene que entender que tiene que dejarse gobernar por el Todopoderoso, por el Padre, por el Dios de las luces, amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted se sienta manipulado en un lugar, huya, corra, libere su vida. Manipulado, atado. Usted no puede ser usted mismo, no se abre, porque su yo está aprisionado, porque lo tienen encerrado, encarcelado, atado. Huya de ese lugar, huya. Claro, la palabra del Señor dice que Cristo nos vino a dar libertad a nosotros. Él nos liberó de las cadenas, Él nos liberó de las ataduras, Él rompió las ligaduras, Él nos soltó los grilletes que nos tenían atados y esclavizados a Satanás. Pero libertad no tiene nada que ver con libertinaje. Porque hay gente que se aprovecha de la gracia de Dios. Se aprovecha de que Dios es un Dios de misericordia y de compasión. No juegue con su salvación. Eso es muy peligroso. Tema a Jehová. Porque dice, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre? Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar riqueza en este mundo y perder su alma? Porque muchas corrientes a nosotros nos llevan tras de afanes y tras de cosas que el enemigo está poniendo para que nosotros nos entretengamos. Y por eso es que la iglesia no está lista, está tibia. Y le pueden preguntar a alguien, ¿está dispuesto a irse esta noche? No sé. Tiene que estar seguro. Tiene que estar seguro, tiene que tener fe. Tiene que tener fe. Gloria al Señor. ¿Dónde opera el gobierno teocrático? Es un ciclo que por años ha desviado a un gran pueblo de Dios. Es posible que pueda ser quebrantado, no es fácil. Es buscar que en la iglesia opere el gobierno teocrático, es donde el Señor gobierna directamente. Amén. Gloria al Señor. La voluntad de Dios es hecha en el ciclo y en el cielo y en la tierra, por cuanto Dios creó el mundo entero. ¿Quién creó el mundo? Lo crearon los hombres. Más bien el hombre está creando cosas para prácticamente destruir al mundo. ¿Quién creó el mundo? Nuestro Dios. Entonces, si Él lo creó, Él es el dueño. Él es el dueño. Nosotros estamos como administradores aquí. Y nos dijo, vaya, multiplíquense, trabajen la tierra. Estamos administrando. Nada es de nosotros. Todo le pertenece a Él. Y me acuerdo de aquella palabra donde dice que no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Entonces no se afane tanto. Yo no le digo que viva como mendigo. Viva como hijo. Esperando las cosas de arriba. Esperando las cosas del cielo. Yo tengo una fe que yo le pido a Dios que nadie pueda contra mi fe. La fe en mi Señor, en mi Padre. El que me sacó de la oscuridad a la luz, el que me sacó de la basura y me trajo y me bañó y me limpió y me puso un vestido nuevo. Yo creo en ese amor que Él tiene por mí y de que Él no me va a dejar perecer. Que Él va a guardar mi casa, que Él va a guardar mi familia, que Él va a guardar mi vida. No importa las cosas que no tenga ahora, no importa de qué es lo que se me ha sido quitado, no me importa, tengo vida, tengo esperanza. Sobre todo la fe en mi Señor. Y eso no tiene que cambiar en usted porque el mundo va a querer que eso cambie. Gloria al Señor. Vamos a la palabra en el libro de Juan 10:16. Y dice la palabra: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Qué lindo. Para los que somos ovejas, no cabros, tenemos un pastor, porque tenemos que dejar de ser cabros, hermano. Yo en un tiempo fui cabra,
pero ya no soy cabra, soy oveja. Pero dice también que Él tiene otras ovejas que no son de ese redil, pero Él las va a traer a Él. No importa en qué lugar estén ubicadas, si están siendo manipuladas, si están siendo torturadas, engañadas, Dios va a traer sus ovejas. Y yo voy a ser su pastor, dice, qué lindo. O sea, no importa lo que esté aconteciendo, Él va a traer sus ovejas. Él se conduele de sus hijos, de sus hijas. Él quiere que sus hijos y sus hijas estén bien, que Él pueda apacentarlas en aprisco, que Él pueda apacentarlas ahí en los corrales. Bendito Jehová, y bendecimos a Dios. Si usted hoy todavía no ha conocido al Señor y está haciendo cabra, yo le pido que venga a Cristo. Sea una oveja del Señor para que tenga un pastor que la pastoree. Él pastorea bien y Él es perfecto. Él es amoroso, misericordioso. Él es el que nos restaura, nos sana, nos libera, nos liberta y nos trae una vida nueva. Así que yo le digo en esta hora, si usted no es oveja, venga al camino de la oveja. Por eso yo me río en la iglesia y le digo, la oveja, cuando le hablan, no dice me, dice qué. Pero la oveja dice me. La oveja es muy sumisa, muy humilde y se deja cuidar por su pastor. Por eso yo le decía al pueblo, bendito Jehová por esto. Yo voy a pastorear a quien se deje pastorear. No podemos pastorear a quien no se deje pastorear, porque es Dios pastoreando a través de nosotros como pastores. Yo no me mando sola, me manda mi Señor, Él me gobierna. Y lo que Él me enseña, se lo enseño al pueblo. Que necesitamos depender de este Padre Celestial, necesitamos depender de este Dios que nunca nos va a abandonar. Amén. Gloria al Señor. Dice Juan 1:13. Mire qué tremendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, hijos no creados sino engendrados. Hay hijos que son crecidos nada más con la mamá y otros que sí han sido engendrados. Dios quiere hijos engendrados, hijos puros. Yo les decía siempre, no todos somos hijos. No todos decidimos ser hijos, porque el que es hijo se somete, el que es hijo obedece, el que es hijo respeta a Dios, el que es hijo honra a Dios, el que es hijo teme a Jehová. Pero no un temor de miedo, sino un temor de respeto, de honra. Ese es el temor que yo le hablo en este día. Yo no le hablo de que tenga miedo ahí. Hablan de Dios como que Dios me va a pegar. No. Sí, Él te va a corregir. Y duele cuando tú no te dejas corregir de verdad la primera. Te corrige la segunda y si no la tercera. Y la tercera duele más. Pero bendito Jehová que tenemos un papá que nos corrige. Yo le digo al Señor, me duele que me corrijas, pero me tienes que corregir. Porque realmente yo quiero ser tu hija, engendrada del Espíritu. Amén. No creada, engendrada del Espíritu. Usted diga en esta hora, yo quiero ser hija engendrada en el Espíritu, no hija creada, que como cuando alguien agarra a un niño y como no tiene mamá ni papá, viene y lo cría y ni modo, ¿verdad? Pero es mejor ser hijo engendrado, porque no es lo mismo, hermanos. Yo tengo mis padres y bendito Dios porque Dios me dio padres y están con vida todavía, bendito Dios, ¿verdad? Porque por eso tengo vida. Pero yo anhelo a mi Padre Celestial como nada en el mundo. Lo anhelo, lo necesito, lo busco. Y eso es lo que tiene que haber en su espíritu. Amén. Usted tiene que estar prendido, encendido, no apagado, porque si no se pone tibio y Dios lo va a vomitar y ve, la sangre de Cristo, el Señor lo vomite. Así que no espere que el Señor vomite su vida, sino que espere que Dios lo tenga ahí en el hueco de sus manos, porque ha sido engendrado, no creado. Amén. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, porque hay un montón de hijos que tienen papá, ¿verdad? Y confían en su papá natural muchísimo. Más que en el papá del cielo, más que en el Padre Celestial. Confían más en su Padre natural y muchas veces nos llevamos sustos. Porque ponemos la confianza bastante en un padre natural y a veces no rinde. A veces no rinde. Pero usted tiene que poner primeramente, y que bendigo a Dios, los que tienen papás buenos. Los que tienen papá, yo tengo un buen papá.
Bendito el Padre Celestial que me dio un papá. Él es temeroso, mi Padre, es temeroso de Dios. No es perfecto, pero es temeroso de Dios y me inculcó muchas cosas buenas. Y agradezco a Él por eso. Amén. Y bendito Dios por los papás de ustedes que tuvieron buenos padres. Y los que tuvieron malos padres, pues no importa. Ahora tiene un papá celestial que le da ejemplo. Tiene un papá celestial que le enseña cómo ser papá. Así que usted no se queje y diga, ay, yo no puedo ser mamá buena porque no tuve mamá, no puedo ser papá bueno. Pues ahora tiene un Padre Celestial que lo corrige, lo enseña, lo disciplina. Entonces, de la misma cosa que Dios le da, dele a sus hijos. No le puede dar más, tiene que darle de lo que Dios le da. Amén. Entonces, somos hijos creados, no creados, sino engendrados en el Espíritu. La iglesia fiel, que a su tiempo serán un rebaño. Amén, gloria a Dios. Dios quiere, ¿verdad? Hay muchas iglesias que están siendo infieles con Dios, se olvidaron de ese Dios poderoso y ahora lo que hacen es un culto normal, un culto con sistemas, un culto a veces hasta sin presencia, porque no importa, entran en una conformidad, entran en una costumbre o en una religión. Y la verdad que lindo y maravilloso es cuando la presencia de Dios se desciende en un lugar, amén, y Él llena su casa y llena a sus hijos, y eso es lo más importante, que la presencia del Señor, la gloria de Dios se deje ver en esas casas que son los templos hechos de manos, ¿verdad? Donde se le adora al Rey, donde buscamos la coinonía, donde buscamos la unidad entre hermanos. Amén. Y es bien difícil, hermanos, porque Dios trabaja con los caracteres, pero un día, ¿verdad? Dios va a perfeccionar todo. Cada uno de nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu y obedecer a Dios para poder ser restaurados completamente, porque realmente en muchos lugares, iglesias, son la cueva de Adulán, ¿verdad? Donde llegan gente herida, maltratada, violada, robada, traicionada, abandonada, con un espíritu de orfandad, necesitada de amor, necesitada de protección, porque hay mucha mujer que llega a la iglesia necesitando que Dios la proteja. Y le voy a decir algo, no es la pastora, es papá Dios el que nos protege y sentimos esa seguridad cuando Él se derrama sobre nosotros. Es Papá Dios el que sana las heridas, no es un hombre o una mujer que te va a sanar. Es Papá Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y te consuela, te sana, te cambia y trae gozo donde hay amargura, donde hay odio, donde hay resentimiento. Trae ese gozo sobrenatural que es indescriptible, que nadie lo puede entender. Es por eso que danzamos a Dios con tanta alegría, porque Él ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Amén. Bendito Dios. Vamos al libro de Mateo 20:25. Seguimos con la palabra porque a mí me gusta predicar conforme a lo que está escrito. Dios me libre de predicar lo que no está escrito. Amén. Gloria al Señor. Y cada vez que yo le predico, realmente busco que sea Dios que me diga de qué predicar, porque no quiero predicar de mí. Yo no importo en esto. Dice Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolo dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Amén, gloria al Señor. Yo creo que usted mediante la palabra vamos a ir entrando ya a esto. Amén. Y hemos entendido que Dios en este tiempo le ha mostrado al mundo, amén, que no son los gobernantes ni los reyes de esta tierra, ni los ricos, ni los famosos, ni los millonarios, los que gobiernan la nación. A través de este proceso de la pandemia hemos visto que la gente ha entendido quién gobierna el mundo, y quien gobierna el mundo es el que él pone de rodillas a la gente. El que gobierna el mundo se llama Jehová. Jehová de los ejércitos. Él es el que gobierna el mundo, pero el ser humano se ha enseñoreado de los pueblos, se ha enseñoreado de las naciones, han puesto leyes injustas, han sido injustos con los pueblos, con las naciones, han gobernado mal los países, han gobernado mal los pueblos y se han enseñoreado de las personas humildes, han humillado demasiados miles y millones de personas, y Dios no está contento con la injusticia, porque Dios
no se contenta de la injusticia porque Él es justo, su nombre es justicia. Entonces cuando Él ve las injusticias, Él no se queda quieto, Él no se queda quieto y nunca se va a quedar quieto. La palabra misma del Señor dice que Él trae juicio a las naciones y podemos verlo en el libro de Mateo 25, donde habla de todo esto que viene del fin de los tiempos. Y es que tenemos que aprender, ¿verdad?, a identificar los tiempos y las temporadas. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está buscando de nosotros? Y realmente Él quiere que tengamos las lámparas encendidas, amén, ¿verdad? Para Él reconocernos y vernos y que nosotros demos fruto. Por eso es que Dios nos está orillando a tantas cosas. Dios nos promete que no seremos gobernados por sistemas ni por hombres, sino por su gobierno divino. El Señor quiere gobernar sobre nosotros como Rey soberano que es. Dios dio el libre albedrío a los hombres, pero le hicieron a un lado como el Todopoderoso quiere. Dios quiere que el hombre reconozca el lugar que le pertenece a él. Gloria a Dios. Y si usted lo ve, usted no se gobierna solo, ni busque gobernarse solo, porque usted va a perecer si se gobierna solo. Cuando nosotros no gobernamos solos, somos como esos perritos aguacateros que andan en la calle y que no tienen dueño. Qué fea comparación, ¿verdad? Pero sí, así es. Somos como esos perritos que no tienen dueño y que no hay quien les dé de comer, no hay quien los bañe, no hay quien les quite las pulgas, las garrapatas. Entonces, esos perritos no tienen quien los gobierne, duermen donde ellos les da la gana, buscan un dueño diferente, se van lejos, andan por todas las calles sin ningún pastor, sin ningún Dios. Entonces igual, cuando nosotros no nos dejamos gobernar, hermanos, perdemos. Pero si nosotros dejamos que sea Dios el Todopoderoso, el que se manifestó en este tiempo de pandemia, porque Él se manifestó en este tiempo, enseñándole al mundo y a los que se creen demasiado. Murieron tantas personas ahora mismo y siguen muriendo, hermanos, y hemos orado tanto a Dios por misericordia y compasión, porque nosotros los hijos de Dios debemos de orar, sentir el dolor de los demás, ¿verdad? Pero ha sido por la necedad de los corazones, porque no hay quien no le hayan predicado el evangelio de Jesucristo. Se le ha hablado a todo mundo, ¿verdad?, de Dios y de que tenemos que cambiar nuestra vida y de que tenemos que buscar el bien, no el mal, y que tenemos que vivir como Dios quiere, no como nos dé la gana. Al final, pues Dios puso la tierra, puso los mares, puso ese cielo tan hermoso que nos ha dado, los océanos. Él es dueño de todas esas cosas que puso para que usted y yo las disfrutáramos, pero ha venido pues seres humanos mismos destruyendo lo que Dios plantó en la tierra, los animales, ¿verdad? Hay quemas en los bosques, han muerto millones de animales. Lo primero que le vino la muerte fue, no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero a lo primero que le vino la muerte fue a los animales en el mundo. Segundo, los ancianos, los primogénitos. Entonces podemos ver, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra. Amén. El sistema teocrático es depender de Dios totalmente. En primera de Juan 3:2 vamos a ver una palabra. Depender de Dios totalmente. Porque creo que nosotros en el afán de este sistema nos había consumido y habíamos estado haciendo otras cosas y no poniendo la prioridad que es nuestro Padre Celestial. Primera de Juan 3:2, mire qué tremendo. Primera de Juan 3:2. Y dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Mire qué lindo. Yo predicaba el jueves de esta palabra también, ¿verdad? De ver cara a cara al Señor, como cuando Job le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es que yo le voy a compartir algo, ¿verdad?, como hija de Dios ahora, pero cuando anduve en el mundo realmente de oídas oía a Dios y oraba y le pedía, y aún siendo bandida, pecadora, amén, bendito Dios, hay que aceptar quiénes éramos, ¿verdad?, como testimonio, no para recordar ni para culpa, sino para recordar de dónde nos ha sacado el Señor, cuán bueno ha sido Él, amén, y de oídas
Y yo sé que Dios me escuchó muchas veces, aún pecando, por misericordia, no porque me lo merecía como hija, pero me escuchó por misericordia, y ese es el Dios que yo conozco, que tiene tanta misericordia que Él no ve nuestro pecado, sino ve la gracia en que lo buscamos y nos arrepentimos y le lloramos y le decimos: Señor, no quiero seguir con esta vida, no quiero seguir así, no voy para ninguna parte, no veo el norte, no hay luz en mí, Señor. Y usted reconoce que le falla, y entonces Él tiene tanto amor por nosotros que nos da la oportunidad de conocerle. Mire qué tremendo, muchos de nosotros, aún fallándole a Dios, le pedimos, qué tremendo. Job comprendió, y yo creo que si usted no ha leído la historia de Job, léala. A Job le fue quitado todo, hasta sus hijos, fue quitada su riqueza, fue quitado todo. Amén. Pero él nunca maldijo a Dios, nunca murmuró contra Dios. Más le dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque cuando viene la prueba, cuando vienen los desiertos, ahí vemos cara a cara a Dios, pues, porque sabemos que nosotros estamos en contra de Dios cuando pecamos. Estamos en contra de Él, no a favor de Él. Amén. Gloria al Señor. Sí, es cierto que Dios nos ha dado el libre albedrío, pero nosotros sabemos lo bueno y lo malo y lo que nos va a destruir. Amén. Sí, Dios vino en este tiempo a enseñarnos, porque es una enseñanza. ¿Quién manda? A veces es difícil porque nos rebelamos con nuestro propio rey. En el pueblo de Israel encontraron un ejemplo de gobierno teocrático. De gobierno teocrático. El Señor quería ser el rey de su pueblo, y el pueblo de Israel tenía como único Señor a Dios. Solo Él los gobernaba, pero la soberbia los indujo a desconocer a su Dios. La soberbia los indujo a desconocer a su Dios y a desconocer la autoridad santa y suprema. La iglesia no quiere ver a su rey porque espera siempre en alguien físico. Desechan al Todopoderoso. Amén. ¿Sabe por qué muchas veces desechan a Dios? Porque no lo pueden ver. Ellos quieren ver a un Dios, y muchos a veces construyen dioses, porque las personas quieren ver, y si no ven, no creen, como Tomás. Y la verdad que el Dios de nosotros es un Dios invisible. Amén, es un Dios sobrenatural. No es natural, no es humano, es sobrenatural. Es por eso que no le podemos ver. Es por eso que con estos ojos físicos no lo puedes ver. Pero sí puedes ver lo que Él ha creado y de lo que es capaz de hacer. Solo te levantas por la mañana y ves el cielo. Sales a la calle a mediodía y ves el sol. Si vives en las costas, puedes ver los mares, los bravidos de las aguas con tanta fuerza, que tienen tanta vida. Puedes ver la creación de los árboles, de las plantas, los animales pequeños, diminutivos, que un hombre no podría crear eso. Puedes verte a ti mismo en un espejo y ver que Dios te creó con un cuerpo perfecto. No importa, más allá de que te discrimines porque eres gordita, porque tus ojos son chiquitos, grandes. Dice la palabra que Él te creó a imagen y semejanza. No puedes aborrecer a Dios. Ver en tu cuerpo con indiferencia es ver a Dios con indiferencia. Rechazar tu cuerpo es rechazar a Dios que te creó. Solo te miras en el espejo y ves los ojos que te puso, la boca con la que comes, las manos con las que tomas las cosas, los pies con los que caminas, el vientre que te dejó parir tus hijos, y ves ahí el gran poder de tu Dios. Amén. Ves ahí el gran poder de tu Dios. Dice que el pueblo de Israel desechó a su Dios. Quizás habemos muchos que conocemos a Dios y hemos aceptado a Dios como Señor y Salvador, pero lo hemos desechado de nuestras vidas, y ese fue el problema. Que Dios miró que su pueblo se estaba apartando de Él en este tiempo, que nos estábamos entreteniendo en otras cosas del mundo, que estábamos mirando más cosas
Estamos mirando a nosotros mismos, nos estamos viendo más y atesorando más a nosotros mismos y quizás idolatrando, como la palabra del Señor lo dice, que en los postreros tiempos los hombres se iban a ser amadores de sí mismos. Los hombres aman más sus hijos que a ellos mismos, las esposas que a ellos mismos, los esposos. Las mujeres han creado ídolos, los hombres han creado ídolos, los hijos han creado ídolos. El gobierno ha creado ídolos, el mundo ha creado ídolos. Y tenemos un Dios celoso. ¿Y qué fue lo que aconteció en este tiempo? Que Dios le enseñó al mundo quién es Él. Y su celo. Él enseñó, está enseñando todavía, porque todavía no ha terminado. Amén, porque Él cela a su pueblo y cela a sus hijos. Y siempre nos va a orillar a que nosotros veamos quién es y el poder que Él tiene. Amén. En Primera de Samuel, número 8, dice, Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, el profeta Samuel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mire qué tremendo. Querían un rey. Le dijeron a Samuel, queremos un rey. Ya no queremos que nos gobierne Dios, porque el profeta gobierna a través de Dios. El profeta es la boca de Dios para el pueblo. Por eso se llama profeta, profetiza sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una iglesia. Pero mire lo que dijeron ellos aquí, ya no queremos. Entonces dice aquí, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios le dijo a Samuel, escúchalos, a todos esos, me están desechando. Escúchalos, dales un rey. No quieren que yo los gobierne, que los gobierne otro. Mire qué tremendo. Entonces, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviéndole a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido por rey. Dijo pues, así era el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, o sea, para que lo adoren y lo idolatren a un hombre. Y nombrarás para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrás a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y petrechos de sus carros, o sea, iban a venir a ser esclavos. Porque estaban pidiendo rey. Querían un rey que los gobernara. Entonces este rey, Dios le dijo lo que iba a venir a hacer ese rey. A ponerlos a trabajar, a volverlos cautivos. Y se tomarán vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares y les dará a sus siervos, como lo que está ocurriendo en el mundo. Los dueños, los terratenientes de las tierras, los dueños de las tierras, los que se están enriqueciendo con las cosas que quizás Dios le ha dado a su pueblo, ellos se enseñorearon con todo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban pidiendo un gobierno democrático. Ese es un gobierno democrático. Pedir otro reino a Dios y quitar a Dios. Amén.
Dice, desde entonces Israel sufrió porque rechazó el gobierno teocrático que era que Dios le hablaba a los profetas para dar órdenes al pueblo. Escogieron el gobierno del hombre, ver presidente o rey, pero a pesar de todo Dios ha permitido que permanezca un remanente fiel que reconoce la soberanía de Dios sobre su pueblo escogido. Por eso es que el Hijo de Dios tenga cuidado con la política, con su propia política. Dice la palabra del Señor, sabios en su propia prudencia. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Si a nosotros nos gobierna el Señor, tenemos un gobierno teocrático, no democrático. Pero si cambiamos a Dios y queremos que nos gobierne un ser humano, un rey, un gobernante, estamos quitando a Dios de nuestras vidas, amén. Dice, escogieron el gobierno del hombre. Pero hay un remanente fiel que reconoce quién es Dios y que Dios gobierna. Dios gobierna la tierra y gobierna todas las naciones. Hoy en los tiempos modernos el regreso de los judíos a Israel, como ha estado a la iglesia en Laodicea, la desvió. La prosperidad espiritual físicamente se desvió. Ahora eran hombres elegidos por el pueblo, autoridad dada por el sistema democrático. Fue establecido Saúl como rey en ese tiempo de Samuel, porque como le pidieron un rey, entonces dijo Dios, dales un rey, dáselos. Ahí van a ver cómo van a vivir. Entonces, dice que les dio al rey Saúl. La prosperidad ha sido el arma del enemigo para traer a la iglesia a la derrota. El pueblo de Dios se envanece y se llena de jactancia, orgullo por las victorias. Amén. Ya no había quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué? Porque hay riqueza. Ya no hay tristeza. Se terminó la tristeza porque vino la riqueza. Entonces ya se terminó el quebrantamiento de espíritu, los gemidos, las lágrimas, los ruegos. Ya no estaba el espíritu de humillación y entrega incondicional ante Dios. Qué tremendo. Cuando usted cree que lo tiene todo ya, que ya no necesita a Dios y se aleja de Dios, eso es bien peligroso. Y esto ocurre cuando Dios está prosperando a la gente, al pueblo, porque Dios promete prosperidad a su pueblo. Él no es un Dios mendigo, Él es un Dios que te da de comer, que te provee tu ropa, que te provee todo lo que tú necesitas. Y si quieres emprender una empresa, bendito Dios, pero no te apartes del que te dio la empresa. Como cuando la gente busca sanidad. Quiere la sanidad, pero no el sanador. Quiere la bendición, pero no el que bendice. Eso es peligroso. Es donde el cristiano viene a ser un cristiano tibio, se aparta. ¿Por qué? Porque está bien próspero, porque tiene todo, tiene su esposa, sus hijos, todos están bien y si hay enfermedad o cualquier cosa, la pagan y ya está bien todo. Peligroso, alejarnos de Dios, porque el afán de este mundo, los sistemas de este mundo, las corrientes de este mundo, están apartando a los verdaderos hijos de Dios. Por eso es que el remanente tiene que mantenerse siendo gobernado por Dios, no por hombres. Amén. Bendito Jehová, que habla esta palabra en el libro de Samuel, que dice que Samuel gobernaba, pero no era él, era Dios que le daba la palabra para gobernar, para predicarle al pueblo. Pero el pueblo ya después ya no quería. Y pidió un rey, pidió un gobernante. Mire qué tremendo. La jactancia, el orgullo, la vanagloria viene y la soberbia viene, la altanería viene, la vanagloria viene, los títulos engrandecen y tú no te llevas con cualquier gente porque tú no te puedes llevar con cualquier gente porque eres el abogado, la licenciada. Eso es peligroso. Entre más Dios te bendiga, tienes que ser más humilde. Entre más Dios te dé, tú tienes que ser mejor, más agradecido. Porque esto no tiene que ver con dinero. De hecho, todo va a quedar. Y todo lo que tienes no es tuyo. Dios lo puso en tus manos. Amén. Vamos a Apocalipsis 3:17.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De qué sirve la riqueza si vas a perder tu alma? Bendito Dios que te dé el combo, que te bendiga y que lo tengas a Él también. El Dios que te bendice, el Dios que te sana, el Dios que te libera, el Dios que te ama, el Dios que te provee, el Dios que hace maravilla, el Dios que te sorprende, porque Él es un Dios que sorprende. Amén. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. Muchas veces dejamos de ser sinceros con Dios. Dejamos de ser transparentes con Dios por todo lo que Él nos ha entregado. Amén. Dice, el terreno está fértil para las hierbas ponzoñosas, intriga, rivalidad, traición, envidia. Tomaron el control de la iglesia y se ahogaron. La buena simiente se ahogó. Reino en el pueblo, sabiduría, reinó en el pueblo, dice sabiduría, pero terrenal. Y la sabiduría terrenal, ¿sabe que la sabiduría terrenal es diabólica? Sabiduría del cielo es la que necesitamos nosotros, no sabiduría de la tierra. Usted necesita la sabiduría de arriba, la sabiduría del cielo, porque la sabiduría terrenal es diabólica. ¿Y sabe cuál es la sabiduría esa que habla, que es terrenal? Es la que está en su propia conciencia, lo que usted mismo dice, no lo que está escrito en la palabra. La sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios. Por eso el Señor es muy claro cuando dice, mis caminos no son tus caminos. Los caminos que le parecen buenos al hombre son caminos de perdición. No son los caminos de Dios. Y se justifica a la gente. Sabiduría de lo alto, pura, pacífica, modesta, benigna, misericordiosa, no juzgadora ni fingida. El Señor por misericordia da la oportunidad de arrepentirte, pero no como que entres en un ciclo vicioso. Es difícil vivir en el sistema teocrático, pero sí es posible. El sistema del hombre es diferente al sistema de Dios. Hay muchos cristianos gobernados por un gobierno de hombre manipulando sus emociones. Cuando los creyentes se sujetan al Espíritu Santo, hay gozo, paz, hay un gobierno celestial que te guía. El Rey Jesucristo en la iglesia, amén. Cuando es Dios, y yo no voy a decir esto, cuando el Dios es el que te gobierna, tú tienes libertad en tu espíritu de danzar, de gozar, de alegrarte. Tú tienes libertad en el espíritu de predicar un evangelio. Tú tienes libertad en el espíritu, tú no estás amarrado, no tienes miedo de hablar de Dios. Pero cuando hay un gobierno democrático, tú tienes miedo de predicar la palabra. Tú tienes miedo de salir a la calle. Tú tienes miedo de todo. ¿Por qué? Porque estás bajo un sistema. Cuando tú eres libre, tú tienes paz. Y tus dones empiezan a resurgir, empiezan a salir, pero si tú estás equitativo, si tú estás como atado, como amarrado por un sistema, quiero decir por un lugar donde tú estés que te manipulen y no te dejen crecer, te va muriendo, la plantita se va muriendo porque no está regada, no está cayendo esa palabra, esa agua de vida verdadera, que es la palabra de Dios. Cuando esa plantita está siendo regada, pues entonces tú te abres, tú creces, tu vientre espiritual empieza a hacer algo. ¿Por qué? Porque estás siendo regado por la verdadera palabra de Dios. No está siendo ordenado ni manipulado, camine para allá, camine para acá, venga aquí, haga esto, haga lo otro. No, es Dios, es el Señor, es Dios quien te habla, es Dios quien te dice, es Dios quien te predica. Amén. Gloria al Señor. Vamos al libro de Filipenses 2:3. Mire qué tremendo. Y seguimos con la palabra. Filipenses, yo quiero que usted quede clara con esto. Si vamos a estar bajo un sistema teocrático o democrático. Bueno, yo creo que Dios, ya la gente ya entendió quién está gobernando el mundo. No lo gobiernan los hombres, lo gobierna mi Señor. Y Él es el que tiene la respuesta a todas las cosas.
Filipenses 2:3. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pues, ¿qué dice Dios? Que no te creas más que los demás. Que no nos creamos más que nadie. Que no nos creamos más los unos que los otros. Y que no creamos que tenemos más la razón unos que los otros. Porque no queremos escuchar a los demás. Siempre tenemos la razón nosotros y eso no es así. Eso no es así. No todo el tiempo tenemos la razón. Cada vez que nosotros miremos a otro mejor que nosotros, es como que Dios lo esté haciendo. Cuando usted mira a su familia mejor que usted, está bien, pero no puede verla en menos que usted. Igual que los hermanos, no puede verlos de menos a ellos. Ni puede ver en menos la gente humilde. No puede ver en menos la gente porque tiene un estatus social o porque, bueno, aún hay gente que es cristiana que no le quiere hablar a nadie. Tan santa se cree que no le quiere hablar a nadie. Dios ha mandado que prediquemos el evangelio de la cruz, no el evangelio de un club social, no el evangelio de una organización. Es un evangelio verdadero, la cruz, el amor de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el amor del Señor, la sangre que se derramó por usted y por mí, por nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros. La cruz. Tenemos que entender esto. El sistema de Dios, el gobierno celestial que nos guía a nosotros. Tenemos que tener principios divinos. Dios sabe que hay muchos que se enseñorean de lo que les dio y asignó en esta tierra. Amén. ¿Sabe usted que la iglesia La Odisea, que era la iglesia tibia, fue destruida por un terremoto según la palabra? Amén. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted sea la iglesia La Odisea. Dios quiere que nosotros seamos Filadelfia. La iglesia que se queda es la iglesia tibia. La Filadelfia es la que se va con el Señor. Y si usted lee, busque la palabra en el libro de Apocalipsis donde habla de las 7 iglesias y vea cada falla que tenía cada iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y mire qué tremendo. Dice aquí en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. ¿Quién castiga? Pues la gente dice que Dios no castiga. Dios no castiga. La gente dice eso. Vamos a arrancar la palabra. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por amor, ¿verdad? Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremendo. Qué tremendo es esto. Sé celoso y arrepiéntete. Gloria al Señor. Dios no va a tildar a una iglesia culpable por inocente. Él es el dueño de la verdad. Y la verdad está en Cristo Jesús. Espero que haya entendido en este día lo que significa estar bajo un sistema democrático y un sistema teocrático. Amén. Donde realmente quien gobierna la iglesia es el Señor. Y nosotros nos sometemos a su palabra. Porque si nos sometemos a hombres, si nos sometemos a organizaciones, si nos sometemos a sistemas de otras gentes, porque hay tantas doctrinas que están saliendo y van a aparecer en el mundo donde la palabra del Señor dice que vendrán falsos profetas y engañadores en su nombre, amén. Pero la iglesia, en lo que habla Dios de este remanente, escudriña la Biblia, que ha salido de la ignorancia y que conoce que la Biblia lo exhorta, que lo edifica, que lo cambia y que la Biblia nos dice qué hacer y qué no hacer, porque esta es la guía de nosotros, la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces nosotros entendemos bajo qué sistema estamos. Si nos dejamos gobernar por el Señor Jesucristo, si nos dejamos gobernar por las leyes que están aconteciendo en el sistema del mundo, o creemos más en lo que el mundo habla que lo que Dios está diciendo. Dios les bendiga en este día. Les amo en el amor de Cristo.
Amén, y espero que haya entendido esta palabra. Para mí es un placer predicar el evangelio de mi Señor, y sepa lo que no está solo, Cristo está con usted. No tema mal alguno, ninguna plaga tocará su morada. Dios ha prometido estar con nosotros y lo va a hacer porque Él no miente. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir y para arrepentirse. Dios le bendiga.